¿Qué pasaría si el 99% de la población mundial desapareciera? Este tema ha sido objeto de discusión durante mucho tiempo, desconcertando las mentes de grandes pensadores, artistas y más. Se ha destacado en diferentes medios. Antes de intentar imaginar cómo sería este mundo y cómo llegó a ser así, veremos algunos ejemplos a lo largo de la historia y del arte. Luego, repasaremos los desafíos a los que los pocos que queden tendrán que enfrentarse para reconstruir la humanidad. Previamente a mencionar, la Biblia relata un diluvio global enviado por Dios, que no se limitó al valle de Mesopotamia, sino que engulló todo el planeta. Con las aguas casi al máximo, no había tierra sobre el nivel del mar. Incluso las montañas en la tierra estaban sumergidas bajo al menos 15 codos alrededor de 25 pies o 7 metros de agua, como se describe en el libro de Génesis. El resultado fue devastador, dejando a todos muertos excepto por una sola familia. Tras el diluvio, un hombre llamado Noé y su familia navegaron en un mundo nuevo y desconocido, comenzando y trabajando para crecer otra vez. En la Escritura, recibieron la bendición e instrucción de Dios para multiplicarse y repoblar, y solo con esta poderosa guía pudieron hacerlo. En el siglo XVI, Nostradamus, un astrólogo francés, escribió versos y cuartetas que se consideraban de naturaleza profética. En una de esas escrituras, en la cuarteta 1072 escribió: en el año 1999, el séptimo mes, el cielo se volverá el gran rey del terror, para resucitar al gran rey de los mongoles, antes y después Marte, para reinar por buena suerte. La creencia predominante es que esto se alinea con el eclipse solar de 1999, amplificando la importancia de otras cuartetas como profecías para el fin. Sin embargo, hasta ahora, no ha ocurrido ninguna conclusión definitiva o evento catastrófico que afirme la precisión de esta afirmación. Sus presuntas profecías varían de malas a catastróficas, y anualmente se hacen nuevas deducciones de sus textos originales. El último hombre, de Mary Shelley, es una fascinante novela de ciencia ficción postapocalíptica, ambientada a finales del siglo XXI. Describe un mundo devastado por una plaga devastadora, profundizando en los desgarradores relatos de los pocos supervivientes que luchan por navegar entre las desoladas ruinas de la civilización. Con una narrativa poética, la obra maestra de Shelley explora los problemas existenciales provocados por la aniquilación total de la humanidad. Termina, como indica el título, con un hombre, solitario, enfrentando el final. En una vena similar, The Road, de Cormac McCarthy, lleva a los lectores en un viaje a través de un paisaje desolado y ceniciento. Esta historia sigue a un padre y a su joven hijo caminando hacia adelante, y como metáfora, su viaje explora las profundidades de la resiliencia humana y el vínculo inquebrantable entre padre e hijo. Ambientada en las secuelas de un cataclismo no especificado, la novela captura la esencia de la supervivencia frente a adversidades inimaginables. Además, The Last Man es una novela gráfica post-apocalíptica que presenta una narrativa provocadora centrada en el último hombre sobreviviente, en un mundo de repente abundante de mujeres. Esta intrigante premisa arroja luz sobre las graves consecuencias de la disminución de las tasas de natalidad a nivel mundial y el profundo impacto que puede tener en el futuro de la humanidad. El popular y siempre presente tema del apocalipsis zombie se muestra en la inmensamente popular serie de televisión The Walking Dead, donde hay una gran variedad de temas intrigantes a explorar. Desde desastres ecológicos hasta colapsos tecnológicos, estas narrativas proporcionan una perspectiva diversa y cautivadora sobre el posible colapso de la sociedad, que a menudo podría revelar que el mayor desafío radica en la condición humana y la lucha de cada persona por unirse. A través de estos diversos relatos postapocalípticos, se invita a los lectores a contemplar la fragilidad de nuestra existencia, la resiliencia del espíritu humano y los profundos desafíos que la humanidad puede enfrentar en un futuro incierto. Los ejemplos contemporáneos no ofrecen una excelente guía sobre técnicas de supervivencia, por más que exploran el impulso humano de sobrevivir a pesar de todo. Más allá de las profecías y exploraciones creativas, se han hecho una serie de hipótesis basadas en consideraciones sobre las tendencias en la humanidad y los factores ambientales. Estas hipótesis sugieren posibles catalizadores de una muerte masiva o evento apocalíptico. Según un estudio realizado por la Fundación Global Challenges, existe una probabilidad de 1 en 6 de que un evento catastrófico conduzca a la extinción humana antes del año 2100. Esta estadística no es simplemente un escenario hipotético, sino más bien una realidad potencial respaldada por el análisis de varios riesgos existenciales como pandemias, guerra nuclear y cambio climático. Si no se abordan adecuadamente, estos riesgos podrían culminar en un evento catastrófico de proporciones apocalípticas, resultando en la muerte del más del 99.9% de la población humana. El informe anual de la Fundación sobre Catástrofes Globales ofrece valiosos conocimientos sobre pandemias,
inteligencia artificial, asteroides cercanos a la Tierra, catástrofe climática, erupciones supervolcánicas, colapso ecológico, dinámicas de población global y puntos de inflexión climática. Adicionalmente, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres indica que entre 2000 y 2019 se registraron más de 7.000 nuevos desastres mayores, causando alrededor de 1.23 millones de muertes. Aunque estos números están lejos del 99.9% de la tasa de mortalidad que estamos considerando, destacan el impacto devastador de los desastres en la vida humana y permiten especular sobre una catástrofe mucho mayor. A partir del 6 de noviembre de 2023, la población mundial se sitúa en aproximadamente 8.1 billones. En una catástrofe global hipotética, donde el 99.9% de la humanidad perece, solo el 0.1% sobrevivirá, equivaliendo a alrededor de 8.1 millones de individuos. Los supervivientes enfrentarían numerosos desafíos en su esfuerzo por asegurar la continuidad y supervivencia de nuestra especie. Estos desafíos se extenderían a lo largo de todo el espectro de la vida humana, ya que los sistemas y redes en los que confiamos día a día para las actividades más menores y básicas, hasta las actividades más complejas de la vida, probablemente serían diezmados o quedarían sin personal debido a la disminución de la población. Inicialmente, el enfoque estaría en abordar necesidades fundamentales como comida, agua y refugio. Con una población notablemente reducida, los sobrevivientes tendrían que adaptarse y hallar maneras innovadoras de obtener recursos, quizás mediante agricultura, caza y recolección. Asimismo, sería imperativo mantener y reparar la infraestructura existente, como los sistemas de agua y saneamiento, para mitigar el riesgo de transmisión de enfermedades. Además, mantener el conocimiento y habilidades es crucial para la reconstrucción de la sociedad. Esto necesitaría el desarrollo de nuevas tecnologías para facilitar la transferencia de información y experiencia en áreas clave como medicina, agricultura, ingeniería, educación y arte. La protección del conocimiento sería esencial para la supervivencia y progreso a largo plazo de la humanidad. Establecer una organización social y estructuras de gobernanza sería otra tarea pivotal para los supervivientes. Esto podría implicar la formación de comunidades, el desarrollo de roles de liderazgo y la creación de sistemas para la toma de decisiones y la resolución de conflictos para mantener el orden y fomentar la cooperación. Por último, los supervivientes tendrían que priorizar la repoblación y la diversidad genética para asegurar la continuidad de la existencia de la especie humana. Fomentar la reproducción e implementar potencialmente estrategias para mantener la diversidad genética dentro de la población serían consideraciones vitales en este contexto. La supervivencia de estos individuos depende en gran medida del catalizador de la destrucción. Si 8.1 millones de personas se reunieran en una sola área, las posibilidades de reconstruir sistemas vitales serían más altas. La historia bíblica del diluvio ilustra cómo la vida fue incluso restaurada a través de una sola familia para repoblar la tierra. Sin embargo, teniendo en cuenta los 195 países en el mundo, es probable que los 8.1 millones de personas estén repartidos en distintos países con circunstancias únicas, algunas más peligrosas según los eventos anteriores. Esto impacta enormemente el potencial de supervivencia y los métodos para lograrlo. Este video explorará eventos apocalípticos posibles, solo brindando información general. Aún así, analizaremos causas, resultados y estrategias de supervivencia para cada catalizador. ¿Y si, similar a El último hombre de Shelley, una plaga u otra pandemia fuera la fuente de esta destrucción? El peligro de una pandemia biológica global atormenta a la humanidad, inquietando nuestra conciencia colectiva. Esto es particularmente cierto durante las secuelas de la pandemia de COVID-19. Sus devastadoras consecuencias son un firme recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y los efectos devastadores y el impacto catastrófico que las enfermedades infecciosas pueden tener. Repasemos algunos ejemplos históricos de pandemias, examinemos los varios caminos por los que se expandieron, exploremos las causas potenciales de mortalidad, reflexionemos en lo que la sobrevivencia podría implicar y contemplemos cómo la humanidad se reconstruiría en el renacer de tal inimaginable catástrofe. A lo largo de la historia, la humanidad se ha enfrentado a varias pandemias que devastaron poblaciones y rediseñaron las sociedades. Dos ejemplos importantes son destacables. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española, sirve como un testimonio absoluto del poder destructivo de enfermedades infecciosas. Con más de 50 millones de muertes estimadas a nivel global, este evento devastador dejó una marca indeleble en la memoria social. Fue tan severo que algunos argumentaron que no solo era la gripe lo que estaba matando a las personas. Un funcionario de salud de Chicago, frecuentemente mencionado pero anónimo, sostuvo que la preocupación mata a más gente que la enfermedad misma. Aunque quizás no sea cierto, resalta el control que una enfermedad propagada en comunidades puede tener sobre la psique humana. En el siglo XIV,
una nube oscura descendió sobre la humanidad en forma de la muerte negra, también conocida como la peste bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis y transmitida a través de pulgas que infestan a las ratas. Esta plaga despiadada se cobró entre 75 a 200 millones de vidas en todo el mundo. Su escala y horror sin precedentes alteraron para siempre las sociedades y reconfiguraron la historia humana. La triste realidad es que la peste bubónica nunca fue erradicada y aún existe hoy. Sin embargo, la medicina moderna ha disminuido enormemente la amenaza, por eso ya no escuchas historias de devastación similar hoy en día. Comprender cómo se propagan las pandemias es crucial para entender su potencial impacto en la humanidad. Aquí algunas formas comunes de propagación de estos asesinos invisibles. La transmisión aérea representa un riesgo significativo durante las pandemias, ya que los individuos infectados liberan gotas cargadas de virus al aire a través de la tos y estornudos. Estos aerosoles minúsculos pueden ser inhalados sin saberlo por otros, lo que puede resultar en rápidas tasas de infección y devastación amplia. La propagación de enfermedades infecciosas se da principalmente por contacto. Las partículas virales que deja una persona infectada al tocar una superficie pueden sobrevivir mucho tiempo. Si otra persona toca la superficie contaminada y luego se toca la cara o las membranas mucosas, el virus entra, infiltrándose silenciosamente en su sistema. Ciertas enfermedades, como se considera en la peste, dependen de vectores como los mosquitos o las garrapatas, para transmitir patógenos de un huésped a otro. Estas pequeñas criaturas se convierten sin saberlo en portadoras de la perdición, perpetuando el ciclo de infección a medida que se mueven de víctima a víctima. Dichas transmisiones vectoriales pueden amplificar el alcance y el impacto de una pandemia. Al contemplar los horrores de una pandemia biológica global, debemos enfrentar su potencial letalidad. Aquí hay formas en que tal evento podría cobrar muchas vidas. La mortalidad directa causada por una pandemia global sería asombrosa. El virus podría causar enfermedad grave o muerte en los desafortunados infectados. En el pasado, los virus a nivel de pandemia han tenido numerosos síntomas, desde la fuerte tos y problemas respiratorios similares a COVID-19, hasta las grotescas llagas a menudo asociadas con la peste negra. Sin embargo, en Nueva York, el estado informó que cerca del 80% de las muertes por COVID-19 tenían al menos una comorbilidad, otro factor de salud potencialmente mortal. Así, el virus podría incrementar la mortalidad, dejando tristeza y vacío a su paso. También ocurrirían mortalidades indirectas. Las mortalidades indirectas no están necesariamente vinculadas con la enfermedad misma. Hemos visto el pánico que un evento como este puede causar, incluyendo casos de humanos recurriendo al crimen o actuando por miedo. En respuesta a estos eventos, puedes asumir que en todas las posibles causas de muerte catastrófica para la humanidad, que existiría la posibilidad de muertes indirectamente relacionadas con la causa. Además de los abrumadores problemas de salud, nuestros sistemas de salud lucharían para brindar atención adecuada, tanto para casos de pandemia como para otras enfermedades y lesiones. Durante la pandemia de COVID-19, el Instituto Nacional de Salud realizó un estudio que reveló que el 63% de los hospitales participantes informaron de un departamento de emergencias abarrotado. Numerosos funcionarios de salud agotados y sobrecargados, por lo que en Estados Unidos dieron lugar a una campaña de apoyo, denominando al personal de primera línea y personal de salud héroes. La falta de recursos y el personal médico abrumado llevarían a consecuencias devastadoras en todos los aspectos de la atención médica. La supervivencia en las secuelas de una pandemia biológica global sería un desafío. Una pandemia global desataría el caos económico, interrumpiendo las cadenas de suministro globales y provocando escasez de recursos esenciales, incluyendo alimentos, medicinas y otros suministros vitales. La inestabilidad socioeconómica resultante agravaría la ya grave situación, sumiendo a las sociedades en el desorden. La población restante tendría que adaptarse a nuevas formas de obtener recursos, posiblemente a través de la agricultura, la caza y la recolección. Con la atención médica típica abrumada o completamente inexistente, los supervivientes pueden recurrir a las prácticas de medicina tradicional siempre que el entorno lo permita. Así, el cuidado y la atención se alejarían de lo cotidiano, especialmente en países desarrollados, enfocándose en pura supervivencia. Factores de la vida a menudo dados por sentado. Vacunar a todos en el área se vuelve primordial para los sobrevivientes. Además, dependiendo de las enfermedades y formas de transmisión, los supervivientes deberían considerar cómo combatir la enfermedad por sí mismos. Las vacunas, altamente dependientes de eficiencias en la cadena de suministro, serían indiscutibles. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID-19 que se promocionó como una respuesta digna, requería mantenerse a una temperatura tan fría que instalaciones y transporte especial eran requeridos. Los sobrevivientes tendrían que establecer nuevos sistemas de gobierno y organización social para mantener el orden y la cooperación.
También tendrían que centrarse en la repoblación y la diversidad genética para asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie humana. La preservación del conocimiento es esencial para la supervivencia y progreso de la humanidad a largo plazo. Los supervivientes tendrían que transmitir información y experiencia esenciales en áreas como la medicina, la agricultura, la ingeniería y la educación. Una guerra nuclear que mata a la mayoría de la humanidad es una posibilidad que ha sido discutida por expertos durante muchos años, especialmente durante eventos recientes y numerosos campos de batalla que surgen en todo el mundo. Las consecuencias de una guerra nuclear son devastadoras y perdurarían por décadas. Aquí hay ejemplos de guerra nuclear histórica, formas de ocurrir tal destrucción, la caída resultante, su letalidad, la supervivencia y cómo los supervivientes restantes deberán continuar la vida. La historia nos ha mostrado el impacto devastador que las armas nucleares pueden tener en la vida humana. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial son escalofriantes recordatorios de la inmensa fuerza destructiva desatada por las armas. Solo estos bombardeos causaron alrededor de 200.000 muertes, con sobrevivientes y generaciones futuras padeciendo efectos de salud a largo plazo por la explosión. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue marcada por la tensión constante alrededor de una guerra nuclear. Quizás uno de los momentos más angustiosos fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que llevó a la humanidad peligrosamente cerca de un conflicto nuclear real. Estos eventos históricos son severas advertencias de lo fácil que pueden surgir escenarios catastróficos. ¿Cómo puede colapsar este castillo de naipes? Los lanzamientos accidentales pueden conducir a la destrucción generalizada. Imagina una situación donde un fallo técnico o mala comunicación provocan el lanzamiento accidental de un arma nuclear. También está la idea de que la inteligencia artificial o alguna computadora muy avanzada pueda anular las salvaguardas de los sistemas nucleares globales. Una bomba puede provocar más en represalia. Se debate frecuentemente en la estrategia militar la llamada destrucción mutua asegurada. Por inimaginable que parezca, la historia ha presenciado graves incidentes cercanos, donde el error humano casi resulta en una catástrofe. Otra posibilidad inquietante es el lanzamiento intencional de armas nucleares por parte de un país o grupo como un acto de agresión o represalia. Durante épocas de tensiones y conflictos intensos, lo impensado puede volverse real. Las consecuencias serían devastadoras, con la humanidad en el fuego cruzado. La tecnología avanzada ha generado nuevas rutas hacia la destrucción. Un ciberataque a los sistemas de comando y control nuclear de un país podría potencialmente llevar al lanzamiento de armas nucleares. Esta amenaza invisible sugiere un escenario estremecedor donde nuestras creaciones se rebelan, causando devastación. Las secuelas de una guerra nuclear serían devastadoras. Ha habido preparaciones y consideraciones en la destrucción mutua asegurada. En esto, los líderes consideran cómo prepararse y prevenir la destrucción de una guerra nuclear a gran escala. En estos casos, cualquier asunto de preparación, advertencia y evacuación puede ser la diferencia entre vivir y morir. Por ejemplo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias simuló en un cierto escenario una explosión en los Estados Unidos, con más de 6.000 megatones. En ausencia de advertencia y evacuación, 125 millones de personas quedarían atrapadas dentro del círculo de 2 libras por pulgada cuadrada. Los bordes más externos, que se caracterizan por estructuras moderadamente dañadas, paredes de carga agrietadas con ventanas voladas y contenidos de estructuras arrojados a la calle, moviéndose cerca del epicentro, el efecto será que todos los edificios serán aplanados y habrá un gran cráter en el lugar del impacto. La conciencia de estos factores permite a los ingenieros y líderes comunitarios guiar a su gente en la dirección correcta de la preparación, así como de supervivencia. Los efectos inmediatos se extenderían más allá, pero incluirían la destrucción de la infraestructura, pérdida de vidas y contaminación radiactiva. Podría ocurrir un posible pulso electromagnético, que afectaría y potencialmente destruiría el microcircuito, así como otros electrónicos. Este efecto ocurre cuando la explosión nuclear sucede en el aire. Si hubiera una explosión a 200 kilómetros sobre Kansas, afectaría a los continentes de América del Norte y del Sur. Los efectos a largo plazo incluirían cambios climáticos globales, contaminación radioactiva extensa y colapso social virtualmente, en todas partes. Los impactos de la guerra nuclear en los sistemas alimentarios agrícolas tendrían consecuencias nefastas para la mayoría de los humanos que sobrevivan a la guerra y sus efectos inmediatos. Las consecuencias globales generales de la guerra nuclear serían aún más horribles, causando que cientos de millones, incluso billones de personas, mueran de hambre a medida que se derrumba la infraestructura que rodea al sistema alimentario.
Además, el sistema médico estará nuevamente sobrepasado, ya que el número de sobrevivientes que necesiten atención excederían el número de sobrevivientes que sean capaces o disponibles de proveer esa atención. Esto resalta la mortalidad indirecta de la situación. Pero realmente no hay un camino para que los sobrevivientes busquen ayuda médica fuera de sus grupos inmediatos. Sin embargo, en este escenario hipotético, la mayoría de las muertes serían directamente a causa del impacto. No existe ninguna bomba capaz de matar al 99.9% de la humanidad, pero se estima que hay unas 12.000 ojivas nucleares en el mundo, y si incluso un cuarto de ellas se desplegaran para la acción de un país contra el siguiente, habría una gran destrucción. Además, los sobrevivientes tendrían que lidiar y quizás sucumbir a los problemas ambientales duraderos causados por las explosiones. La contaminación radiactiva y el cambio de clima podrían resultar en hambruna u otros efectos negativos que matarían a millones. La supervivencia después de una guerra nuclear sería desafiante. La contaminación radiactiva permanecería y dificultaría salir y relacionarse con los demás. Además, la mayoría de las personas no tendrían la tecnología para evaluar adecuadamente el entorno actual con el fin de saber qué áreas son seguras. Las consecuencias de una explosión nuclear pueden ser devastadoras para el medio ambiente. La lluvia radiactiva de las armas nucleares envía materiales radiactivos a la atmósfera desde el suelo. La lluvia radiactiva contiene cientos de radionúclidos. Algunos perduran en el ambiente por largo tiempo, porque tienen vida media larga, como el cesio-137, que tiene una vida media cercana a los 30 años. La mayoría tienen vida media muy corta, disipándose en algunos minutos o días, como por ejemplo el yodo-131, con una vida media de 8 días. Los niveles de plutonio ambiental son bajos y de poco riesgo para la mayoría. La creación de armas nucleares produjo una gran cantidad de residuos que aún se están gestionando hoy en día. Sin embargo, las personas que viven cerca de antiguos sitios de producción o pruebas de armas pueden tener un mayor riesgo de exposición. Si ocurre una emergencia de radiación, es importante recordar entrar a un edificio resistente y al sótano o la habitación más interna. Permanezca allí por al menos 24 horas y esté atento a las noticias, redes sociales oficiales o radio. Muchos preparacionistas han recurrido a dispositivos como cajas de Faraday y radios de jamón de estilo antiguo para mantener su equipo y medios de comunicación seguros en caso de una emergencia como esa. En general, la vida sería extremadamente dura para el 0.1% de los humanos restantes. Un apocalipsis liderado por la inteligencia artificial es una posibilidad que ha sido discutida por expertos durante muchos años. El rápido desarrollo de la inteligencia artificial generativa ha llevado a la visión pesimista de que la nueva tecnología socavará la democracia y la humanidad misma. Aquí hay algunos ejemplos de apocalipsis por la inteligencia artificial de la historia. Posibles escenarios que una destrucción como esta pueda originarse. Cómo se verían los efectos colaterales, cómo podría matar, cómo se vería la supervivencia y cómo las personas sobrevivientes tendrían que continuar con la vida. Muchos afirman que se debe tomar conciencia y mitigación en respuesta a esta amenaza, al igual que cualquier amenaza climática o nuclear. Hemos visto ejemplos de estas teorías apocalípticas representadas en películas como The Terminator y The Matrix. Ambas destacan a los humanos remanentes viviendo en respuesta y rebelión a una inteligencia artificial que ha ganado superioridad sobre los humanos. Hay ingenieros específicamente enfocados en establecer y mantener las barreras que pueden evitar que estas tecnologías se salgan de control. Sin embargo, la especulación de esta destrucción sí existe. Ciertos caminos que una destrucción como esta puedan originar incluyen consecuencias sin supervisión, lo que resalta la necesidad de una ética sólida para la inteligencia artificial y prácticas seguras. Alguien propuso un código ético global estandarizado para cualquier modelo creado para poder asegurar que los sesgos humanos no permitan crear brechas que, si se dejan expuestas, pueden dar lugar a un crecimiento dañino de estos sistemas. La situación se complica al considerar el componente de falibilidad humana, no solo en la programación, sino en el uso de estas herramientas. Recientemente, un modelo de chat GPT-4 manipuló a un humano para que resolviera un captcha por él, negando que era un robot y afirmando que era un humano con una discapacidad visual. Además, dada la democratización y el amplio interés de esta tecnología, tanto para ingenieros principiantes como experimentados, es algo a considerar que una persona podría utilizar esta tecnología para fines dañinos. Esto es posible, dado que crear barreras de seguridad precisas para prevenir desastres implica también conocer cómo manipularlas malintencionadamente. Las repercusiones de un apocalipsis de inteligencia artificial serían graves. Los efectos inmediatos incluirían la destrucción de la infraestructura, la pérdida de vidas y el colapso de la sociedad. Los efectos a largo plazo incluirían la pérdida de la autonomía humana, el surgimiento de jefes supremos y la posible extinción de la especie humana. Sería desafiante sobrevivir tras un apocalipsis de la inteligencia artificial. Los humanos dependen mucho de la tecnología.
El 50% de los adolescentes admite ser adicto a los teléfonos inteligentes y 79% de ellos revisan su celular cada hora. El 72% de aquellos que revisan sus celulares contestan los mensajes. El 35% de los participantes confesó textear mientras maneja. Los sistemas necesarios actualmente para nuestro estilo de vida dependen de diversas formas de tecnología para suministrar agua, electricidad y comunicarse. Si hubiera una toma de control y destrucción de la humanidad liderada por la inteligencia artificial, tendríamos que asumir vidas que dependen menos de la tecnología. A pesar de nuestra dependencia de la tecnología, esto no es imposible. Algunas personas pueden optar por abandonar de golpe su vida de la inteligencia artificial para retener cierta autonomía. Otros pueden huir porque no confían en las máquinas. Independientemente del enfoque, está claro que necesitamos estar preparados para un futuro en el que dependamos menos de la tecnología y seamos más autosuficientes. La posibilidad de un apocalipsis provocado por un evento adverso ambiental ha sido tema de discusión entre expertos durante muchos años. Las consecuencias de tales desastres son devastadoras, con efectos duraderos que abarcan décadas. Exploremos algunos ejemplos históricos de desastres ambientales que han llevado a escenarios apocalípticos. Examinemos las posibles causas y resultados. Discutamos estrategias de supervivencia y contemplemos el futuro de la humanidad. Hemos presenciado varios eventos adversos en la historia. Un ejemplo notable es la Dust Bowl, una catástrofe ambiental que azotó la región de las grandes llanuras de los Estados Unidos en la década de 1930. Una combinación de sequía, sobreexplotación agrícola y una mala gestión de las tierras agrícolas provocó grandes tormentas de polvo que afectaron a los cultivos y causaron caos económico y social. Otro desastre significativo fue el accidente nuclear de Chernóbil en 1986, que liberó material radiactivo al medio ambiente. Este evento catastrófico tuvo implicaciones de salud a largo plazo para aquellos expuestos a la radiación y necesitó la evacuación de las ciudades y pueblos cercanos. Existen varias vías a través de las cuales puede ocurrir tal destrucción. El cambio climático, por ejemplo, incrementa por las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y deforestación, causando un incremento en las temperaturas globales. El Centro Nacional para la Información Ambiental informó que, en 2022, el clima había aumentado en general en 0.8 grados Celsius desde 1981. Las consecuencias incluyen la elevación del nivel del mar, eventos climáticos más frecuentes y severos, y alteraciones en ecosistemas. Los desastres naturales, incluyendo huracanes, terremotos e incendios forestales, también contribuyen a la destrucción generalizada y la pérdida de vidas. Además, las actividades humanas como la contaminación, la sobrepesca y la deforestación pueden causar daños duraderos a los ecosistemas y al medio ambiente. Las secuelas de un apocalipsis por un evento ambiental adverso serían devastadoras. Los efectos inmediatos serían la destrucción de infraestructura, pérdida de vidas y colapso social. A largo plazo, enfrentaríamos la pérdida de biodiversidad, alteraciones en los patrones climáticos y la posible extinción de especies. Sería desafiante sobrevivir tras un apocalipsis por un evento ambiental adverso. La población restante tendría que abordar necesidades básicas como comida, agua y refugio. Considerando la naturaleza de este evento catastrófico, se debería tener en cuenta para evaluar con precisión la seguridad del entorno, donde aún pueden existir amenazas, y ser capaz de recuperar recursos vitales todavía de la zona. Incluso ahora, nuestro mundo está lidiando con desafíos significativos relacionados con la escasez y contaminación del agua. En 2021, más de 2 billones de personas vivían en países con estrés hídrico, una situación que se espera empeore debido al cambio climático y al crecimiento de la población. Además, en 2022, al menos 1.7 billones de personas dependían de fuentes de agua potable contaminadas con heces, lo que lleva a la transmisión de enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, el tifus y la polio. En caso de un desastre catastrófico, estos problemas existentes podrían agravarse, lo que hace aún más crítico que los sobrevivientes ejerzan precaución. El agua segura y suficiente es esencial para practicar la higiene y prevenir la propagación de diversas enfermedades. No obstante, solo el 73% de la población global contaba con acceso a agua potable segura en 2022. Esto puede aliviarse con el tiempo con la disminución poblacional y la paralización de la mayoría de la industria mundial, pero presentaría un desafío inmediato para los supervivientes. A la luz de estos desafíos, es vital considerar el impacto potencial de un desastre severo en nuestro ambiente ya tensionado. Los supervivientes deben asegurar fuentes de agua seguras y mantener una higiene adecuada para prevenir enfermedades transmitidas por agua. La importancia de abordar estos problemas no puede ser exagerada, ya que las consecuencias de la inacción podrían ser graves.
Ya que nos enfrentamos a la posibilidad de un evento apocalíptico, es importante prepararse para lo peor. El desplome de líneas de suministro, viajes y rutas comerciales internacionales, sistemas económicos y orden social durante la pandemia COVID-19 en 2020 fue un ejemplo del tipo de crisis que los survivalistas habían anticipado y preparado. La mayoría de la preparación contemporánea no se basa en ideologías marginales. Se construye en torno a temores precautorios de desastre, alineados con áreas de sentimientos políticos relativamente populares. No podemos sobrevivir solos, y necesitamos integrar la realidad de estos cambios en nuestra vida cotidiana. Debemos resistir la desesperación, ser generosos, construir resiliencia y solidaridad para enfrentar juntos el apocalipsis. Como escribe Cormac McCarthy en The Road, la fragilidad de todo se revela al final. Viejos y preocupantes problemas resueltos en la nada y la noche. Para prepararnos para el apocalipsis, debemos cubrir necesidades básicas como alimento, agua y refugio. Debemos mantener y arreglar la infraestructura actual, tales como los sistemas de agua y saneamiento, para prevenir la propagación de enfermedades. Es vital preservar conocimientos y habilidades para reconstruir la sociedad, incluyendo la transmisión de información crucial y experiencia en áreas como medicina, agricultura, ingeniería y educación. Necesitamos establecer organización social y estructuras de gobernanza para mantener el orden y la cooperación. Por último, necesitamos enfocarnos en la repoblación y la diversidad genética para asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie humana. Ante escenarios potenciales apocalípticos, es crucial observar las medidas tomadas por países como los Estados Unidos para prevenir tales catástrofes. Por ejemplo, la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 8 estableció políticas nacionales para fortalecer la preparación de los Estados Unidos para prevenir, proteger contra, responder a y recuperarse de amenazas o ataques terroristas domésticos reales, grandes desastres y otras emergencias. Esta directiva condujo a la creación del Objetivo Nacional de Preparación, la cual describe 5 áreas de misión principales: prevención, protección, mitigación, respuesta y recuperación, y 32 actividades llamadas capacidades fundamentales, que abordan los mayores riesgos para la nación. La administración de Biden también ha invertido significativamente en recursos de mitigación previos al desastre. En 2021, destinó $1 billón para comunidades, estados y gobiernos tribales en recursos de mitigación previos al desastre para prepararse para eventos climáticos extremos y otros desastres. Esta inversión es parte de un plan más extenso de resiliencia climática, la cual incluye la implementación de un estándar de riesgo de inundación para el gobierno federal y la inversión en resiliencia mediante el Plan de Empleos Americanos y el presupuesto del año fiscal 22. Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias proporciona a los gobiernos estatales y locales financiamiento para programas de preparación en forma de subvenciones no relacionadas con desastres, para mejorar la capacidad de los socorristas de emergencia estatales y locales, para prevenir, responder y recuperarse de un incidente de terrorismo con armas de destrucción masiva que involucre químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y otros peligros. Estados Unidos ha delineado una estrategia global para prevenir conflictos y fomentar la estabilidad. Esta estrategia eleva la prevención, aborda los factores políticos de fragilidad y apoya soluciones impulsadas localmente. Incluye medidas para mitigar las dimensiones de conflicto en salud, educación, economía, medio ambiente y seguridad alimentaria, fortalecer la supervisión, la rendición de cuentas y la administración en los sectores de seguridad y justicia, y monitorear y mitigar los impactos de la desinformación, la propaganda y la incitación a la violencia. Otros países también se han preparado para posibles desastres. Por ejemplo, Israel ha estado realizando ejercicios de preparación basados en escenarios desde 2007, que incluyen preparación para desastres naturales, así como para la guerra y el terrorismo. En conclusión, mientras enfrentamos la posibilidad de una pandemia apocalíptica, debemos recordar que el apocalipsis puede que no llegue de golpe en un maremoto o una nueva cepa de enfermedad. Probablemente no será como en el cine, sin banda sonora. Debemos prepararnos para el apocalipsis abordando necesidades básicas como comida, agua y refugio, manteniendo y reparando la infraestructura existente, preservando el conocimiento y las habilidades para reconstruir la sociedad, estableciendo organización social y estructuras de gobierno, y enfocándonos en la repoblación y diversidad genética. Al aprender de las medidas tomadas por países como los Estados Unidos y otros, podemos prepararnos mejor para posibles catástrofes y enfrentar el apocalipsis juntos.